Jesucristo es el primero y el postrero. Él es el principio y el fin. Él es el todo. Y dice la Escritura en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo llena los cielos de los cielos. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo, y también llena nuestros corazones en esta mañana, al hablar acerca de ese plan de salvación en el cual se había hecho un pacto desde toda la eternidad, que el Hijo de Dios habría de bajar a esta tierra, habría de vivir como hombre y morir en la cruz del Calvario, para resucitar y ascender al cielo y poder así ser un fiel sumo sacerdote, intercesor entre Dios y los hombres. El plan de salvación está descrito en el santuario. El santuario nos habla acerca de los grandes eventos que marcaban en el propósito de Dios los grandes hechos de salvación en favor de la raza humana. Y anoche nosotros tuvimos el privilegio de estudiar juntos cómo en el santuario se celebraba cada año una representación en forma de drama vívido que representaba el gran plan de salvación. Cada año, comenzando allá en el desierto y siguiendo por más de 1000 años, el pueblo de Israel repetía y pasaba por las escenas del gran plan de salvación. Sin embargo, con el tiempo comenzaron, de tanto repetirla, a perder su significado. Dejaron de ver su simbolismo en el plan de redención, y cuando Cristo vino a esta tierra, no reconocieron que Él era aquel de quien hablaba Moisés, de quien se hablaba en el santuario, que Él era la víctima que había de ser sacrificada. ¡Qué terrible tragedia! Y saben, sería muy triste que nosotros, como cristianos adventistas, conocedores de la verdad del santuario, perdamos el tremendo significado de ese drama de amor ejemplificado en el santuario. Debemos conocer estas cosas, debemos dominarlas. Este debe ser nuestro tema en especial. El estudio del tema del santuario, dice la mensajera del Señor, debe ocupar nuestras mentes, nuestro tiempo, nuestros mayores intereses. Este debe ser el centro de nuestro estudio. Anoche vimos las primeras 3 fiestas anuales que representaban en el plan de salvación la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Jesús murió en el día que señalaba el santuario que había de morir, en el día exacto en que se mataba el Cordero Pascual, a la hora exacta que el Cordero era sacrificado. La Escritura nos dice, y la mensajera del Señor lo confirma, era la hora del sacrificio de la tarde. El Cordero Pascual era sacrificado entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. El sacerdote había tomado el cordero apartado para el sacrificio, lo había colocado sobre el altar. Estaba a punto
de sacrificarlo, cuando de pronto densas tinieblas cubrieron no solo la cruz, sino también toda la ciudad de Jerusalén. Unas tinieblas indescriptibles, profundas, negras y también inexplicables. La mensajera del Señor explica que esas tinieblas cundieron por toda la tierra. No solamente se vieron en Jerusalén, sino que el mundo entero se cubrió de tinieblas. La creación con el Creador consentía en cubrir con mortaja su muerte. Nunca antes la tierra había presenciado una escena tal. La multitud paralizada, con aliento en suspenso, miraba el Salvador mientras esa nube negra rodeaba la cruz y se extendía poco a poco a su alrededor. Las tinieblas descendieron sobre toda la tierra. Se oyó un ronco rumor como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en racimos. Siguió la más frenética confusión y consternación. En las montañas circundantes se partieron rocas que bajaron con fragor a las llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación entera parecía estremecerse hasta los mismos átomos. Príncipes, soldados, verdugos y el pueblo yacían postrados en el suelo. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matar el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba a punto de degollar el cordero. Levantó el cuchillo, como Abraham a punto de degollar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero en ese momento la tierra se cubrió con una mortaja negra, tembló y se agitó con un ruido desgarrador. El terremoto sacudió el templo. El velo interior fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a mirada de la multitud un lugar que fuera una vez lleno de la presencia de Dios. En ese lugar había morado la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie antes, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba ese departamento del resto del templo. Allí entraba una sola vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo el sumo sacerdote. Pero he aquí que ahora el velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba a punto de matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. En el terremoto, el sacerdote, al ver que la tierra se sacudía, que el templo se movía, que el altar parecía caerse, que el velo se rasgaba, en miedo y terror dejó caer el cuchillo de la mano y escapó huyendo al ver que la tierra se movía. El símbolo se había encontrado en la muerte del Hijo de Dios, en la realidad
que ese cordero prefiguraba. El tipo se encontró con el antitipo. Todo se había cumplido. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba ahora al santuario celestial. Esa fue la Pascua. Jesús murió en el día y en la hora señalada, exacta. Esto no solamente era un simbolismo, sino también una profecía. Y en el día en que se comía el pan sin levadura, en el sábado mismo, en el cual se cambiaban los panes sin levadura en el santuario, en ese mismo sábado 15 de Nisán, mientras el pan era comido por los sacerdotes, porque cada sábado el pan era cambiado y los sacerdotes debían comerlo, pero el pueblo se unió a los sacerdotes al comer el pan porque era el primer día de los panes sin levadura. Todo se junta, no solamente el simbolismo del pan que cada semana se cambiaba y se comía por los sacerdotes, sino también la fiesta anual. Cae exactamente el sábado ceremonial con el sábado anual, con el sábado semanal. Y en ese mismo sábado en que el pan era cambiado y comido por los sacerdotes, en que el pueblo en el sábado ceremonial comía el pan sin levadura en el primer día de los panes ácimos, el cuerpo de Cristo descansaba en la tumba, sellando así nuestra redención. Él era el pan vivo que había descendido del cielo. Y el hecho de que el pan era sin levadura mostraba su vida perfecta sin pecado, pero también señalaba el hecho de que su cuerpo no vería corrupción en la tumba. Y así, cumpliendo el tipo con el antitipo, se encuentran en el día exacto en el cual señalaba la profecía. La sepultura de Cristo prefigurada en el santuario. La tercera fiesta que vimos anoche fue la de las primicias. Ahora Cristo, dice San Pablo, ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo sucedió en el día exacto en que se celebraba la fiesta de las primicias. A la hora exacta que el sacerdote cortaba la gavilla, el Señor Jesús resucitó de los muertos. El campo para cortar las gavillas había sido marcado el viernes a la hora del sacrificio de la tarde. Y a esa misma hora, la mensajera del Señor explica en la página 704 del Deseado: los sepulcros se abrieron y quedaron así marcados los cuerpos de los santos que habían dormido y habían de resucitar con Cristo, quedaron expuestos, fueron lanzados fuera de los sepulcros y resucitando con Cristo en su resurrección, fueron parte de la gavilla que el Señor presentó ante Jehová el día de la gavilla mecida. También la Escritura lo señalaba en San Mateo, el capítulo 27. Nos dice allí en el versículo 51, 52 y 53. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuerpos de los santos dormidos resucitaron con Jesús.
y junto con él ascendieron al cielo. A la hora del sacrificio matutino, ese domingo de resurrección, mientras el sacerdote mecía la gavilla encima del altar, ya eso había perdido su significado. Ya era una forma hueca, porque la realidad estaba sucediendo en el santuario celestial, en el cielo, ante el trono de Dios, sobre el altar que está en el atrio. Y quiero hacer algo muy claro ahora. Cuando Jesús ascendió al cielo el día de la resurrección, ¿recuerdan lo que le dijo a María? No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y di a mis hermanos, he aquí voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando Cristo subió al cielo a presentarse ante Dios para recibir la aceptación del sacrificio, Él no entró dentro del edificio del templo celestial. El sacerdote ofrecía la gavilla en el altar. Recién va a entrar en el lugar santo en su ascensión, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Tiene que quedar claro esto, porque los lugares en el santuario, la corte, el atrio del templo, representa la obra de Cristo aquí en esta tierra hasta su resurrección. Y el día de la resurrección Él volvió aquí a la tierra. Todavía no había completado la obra aquí. Por 40 días más habría de estar aquí en esta tierra para luego ascender al cielo. Todo eso estaba prefigurado en el atrio del templo. Su muerte, su sepultura en la fuente, su resurrección. Y su ascensión era la entrada al lugar santo que vamos a estudiar ahora. Bien, hasta allí vimos anoche. Ahora viene la parte de hoy, el Pentecostés. La Escritura nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, Hechos en el capítulo 1, nos dice en el versículo 2, a quienes también después de haber padecido, esto es Cristo después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante esos 40 días, Jesús les abrió las Escrituras, les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. San Lucas, capítulo 24, menciona una de esas apariciones de Cristo y dice, este es en el camino a Emaús con aquellos 2 discípulos, dice que Él les dijo en el versículo 25 del San Lucas 24, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Iban por el camino. Jesús conocía su Biblia de memoria. Les citó. ¿Qué estudio bíblico debe haber sido ese? Ojalá aquellos discípulos hubiesen dejado registrado el estudio bíblico que el Señor Jesús le dio en el camino a Emaús. Dice que comenzó por Génesis, por Moisés, y pasó por todas las Escrituras, por los profetas y por los salmos. A través de toda la Biblia les fue mostrando todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. ¿Y notaron ustedes eso? Versículo 27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas.
No quedó un solo libro del Antiguo Testamento que Jesús no mencionara en este estudio bíblico. Y algunos dicen que los estudios bíblicos deben ser cortitos. Pero Jesús comenzó por Génesis hasta Malaquías, por todos los profetas. Cuando los discípulos recuerdan esto, o lo mencionan, dice en el versículo 45 que dijeron. Versículo 44, Él les dijo, Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas son las tres divisiones de la escritura hebrea. La ley de Moisés, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Los profetas, los Nevi'im, y los salmos, los escritos. Salmos es el libro principal que comienza todo ese grupo o esa división del Antiguo Testamento. Y dice que les dijo, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. ¡Qué tremendo! Jesús pasó 40 días explicándole las Escrituras. Así lo dice en Hechos capítulo 2 y versículo 3. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les dijo que se quedasen en Jerusalén hasta que viniese la señal del Espíritu Santo. Pregunto, ¿en qué día fue derramado el Espíritu Santo? ¿Qué día fue derramado? ¿Qué día? El día de Pentecostés. Ahora note, el día de Pentecostés sucedía o se celebraba exactamente 50 días después del sábado de la semana de los panes sin levadura. 50 días más tarde, decía, contaréis desde el sábado después de la gavilla mecida de las primicias que se celebraba en esa semana del día de los ácimos. El segundo día de la fiesta de los ácimos era el día en que se celebraba las primicias. O sea, desde ese día contaréis 50 días y entonces presentaréis a Jehová grano nuevo. Levíticos capítulo 23. Lo vimos anoche al texto. 50 días más tarde. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús aquí en la tierra después de su resurrección? 40 días. 40 más 10 hacen los 50 días hasta el día del Pentecostés. 40 días estuvo aquí en la tierra. Nos quedan 10 días más hasta el día de Pentecostés. Ahora vamos a estudiar qué pasó durante esos 10 días. ¿Cuántos saben lo que pasó durante esos 10 días desde que Jesús salió de la tierra hasta que envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Ustedes saben lo que pasó? ¿No saben? Pues ahora lo vamos a ver. Está en el santuario. Ahí es donde se entiende lo que sucedió.
Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué significa para ustedes Pentecostés? ¿Qué significa para ustedes Pentecostés? Sí, es una fiesta. ¿Qué más? Cuando usted escucha la palabra Pentecostés, ¿qué le recuerda? El Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Desgraciadamente, cuando pensamos en Pentecostés, solo pensamos en eso. Y digo desgraciadamente porque más importante que lo que pasó aquí en la tierra en el día de Pentecostés es lo que pasó en el cielo en ese día. Y eso es lo que debe ser el centro de nuestra atención. Nuestros ojos deben estar fijos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y más importante es lo que pasó en el cielo con Cristo que lo que pasó aquí en la tierra. Lo que pasó en la tierra era solamente una señal visible aquí en la tierra de algo mucho más grande que había sucedido en el cielo. ¿Y qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés? En el cielo. Aquí fue derramado el Espíritu Santo. Recuerden que estas fiestas señalaban hacia el futuro en el plan de salvación, pero también recordaban un evento en el pasado. La Pascua, la salida de Egipto, junto con los panes sin levadura que ellos sacaron de Egipto. ¿Se acuerdan que debían llevar la masa? Las primicias, hablaba de la bendición de Dios de la cosecha. Recordaba que Dios era el dador de todo, los primeros frutos se ofrecían a Él. Recordaba también el cruce del Mar Rojo, el comienzo de una nueva vida libre de sus amos, los egipcios, libre de la esclavitud. El Pentecostés, ¿qué recordaba? ¿Qué recordaba? ¿Qué pasó 50 días después de la salida de Egipto? En el tercer mes, lo dice la Escritura, está ya registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el tercer mes llegaron al pie del monte Sinaí. El Pentecostés recuerda la promulgación de la ley, y hasta el día de hoy los judíos recuerdan el Pentecostés recordando cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para proclamar su santa ley. Ahora nosotros vamos a ver cómo el tipo se junta con el antitipo y vamos a ver el significado de todo esto en el plan de salvación. Comencemos. Llegado el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Si usted quiere subrayar un versículo en este tema, subraye ese, el 2, el 1, el 2:1. Estaban todos unánimes juntos, porque ahora lo vamos a ver en profecía, que eso estaba profetizado 1000 años antes, que iban a estar juntos, unánimes, para el día de Pentecostés. Y vamos a estudiar ese significado también. De repente vino del cielo un estruendo. ¿De dónde vino? Del cielo. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo que se escuchó hasta en la tierra? Ahora lo vamos a ver qué fue lo que pasó. Se escuchó un estruendo fuerte que vino del cielo y repercutió aquí en la tierra. Un viento recio soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se sacudió la casa, un viento fuerte, lenguas de fuego que descendieron. Todo eso nos recuerda el monte Sinaí, el monte que unió
el monte que era como el fuego de un horno sobre él. Cuando Dios descendió fuego sobre el monte, la tierra tembló y un viento recio sacudió el monte. Pero hay más que esto. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? Dice que los discípulos comenzaron a hablar en lenguas y la gente se amontonó. Versículo 6. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces Pedro se puso en pie y comenzó a explicar lo que estaba sucediendo. Versículo 12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué significa todo esto? Un estruendo, un viento fuerte, lenguas de fuego. Y ahora los discípulos hablando en nuestros idiomas, no son todos galileos, y sin embargo hablan en nuestros idiomas las maravillas de Dios. ¿Qué significa todo esto? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd ahora mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Creen ustedes que las menciones a horas específicas son circunstanciales o tienen algún significado? Toda palabra es inspirada por Dios. Cada detalle de la Biblia tiene su significado. ¿Qué hora es la hora tercera? Las 9 de la mañana, la hora del sacrificio matutino. ¿Y qué estaba pasando a las 9 de la mañana? Bueno, San Pedro usa dos pasajes de las Escrituras para explicar lo que estaba sucediendo. El primero, el libro de Joel, hablando de la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero el segundo texto que usa es el Salmo 110. No vamos a estudiar en esta mañana el primero, que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, sino hasta la segunda parte del tema, si nos da el tiempo esta mañana, que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo en esta tierra. Pero yo quiero ir primero a la explicación que dio Pedro de lo que estaba pasando en el cielo. Y para explicar lo que estaba sucediendo, él usa el Salmo 110. Hay que conocer la Biblia, hermanos, para poder explicar estas cosas. Jesús usó la palabra de Dios y la citó de memoria desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que los profetas decían acerca de él. Y ahora Pedro se para en pie y va al libro de Joel y luego viene al libro de Salmos para explicar lo que está sucediendo. Así el pueblo adventista debe dominar las Escrituras y conocer estas cosas para poder dar razón de la fe que está en nosotros. Dice él, en introducción, antes de citar el texto, habla acerca de Jesús. Les dice, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué les está diciendo? Jesús fue entregado y murió, pero eso estaba en el plan de Dios. Eso era parte de todo el gran plan que Dios tenía. Ustedes lo prendieron, lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. Pero eso era el plan de Dios, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Primero cita el Salmo 16, donde habla de la resurrección de Cristo. Y ahora viene al golpe, donde les va a explicar lo que estaba sucediendo en el cielo. Versículos 29 fue nuestra lectura bíblica en adelante. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Alguno de ustedes ha visitado alguna vez la ciudad de Jerusalén? ¿La Jerusalén terrenal? ¿Alguno de ustedes ha estado allí? Allá la hermana. Yo tuve el privilegio de estar en 4 ocasiones distintas allí y visité el aposento alto, donde fue derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, donde estaban los discípulos reunidos. El aposento alto se halla en la parte de la ciudad de Jerusalén que se llama la ciudad de David. Aunque toda la ciudad de Jerusalén se le llama la ciudad de David, en forma especial, la parte norte fue anexada por el rey David y se llama el Monte de Sión o el Monte de David. Menciono estos detalles porque ahora vamos a verlo en profecía. Recuerden eso, el aposento alto está sobre el Monte de Sión. Las antiguas murallas de Jerusalén cerraban la ciudad en torno, pero David anexó una parte más, otro monte que estaba en la parte norte de la ciudad. Está el monte de Sión, es donde está el aposento alto y es donde está la tumba del rey David. Él fue enterrado en la ciudad de David. Aquí viene lo interesante. El aposento alto se encuentra a menos de 100 metros de la tumba del rey David. Cuando usted baja de las escaleras del aposento alto y sale a la calle, el aposento alto está encima de una sinagoga judía. Usted sube, entra por la sinagoga, tiene que pasar por el patio de la sinagoga, sube las escaleras al aposento alto. Al bajar y salir de la calle, a mano izquierda, menos de 100 metros, está guardada la tumba del rey David. Es una escena impresionante entrar allí. Es un sepulcro inmenso de mármol, como un ataúd grande, grande de mármol. Encima tiene cortina de terciopelo rojo con la estrella de David en dorado y en azul. Tiene velas prendidas, no hay luz artificial en el sentido de eléctrica, sino con velas prendidas, un candelabro encima. Está semioscuro el cuarto y allí siempre hay soldados que guardan la tumba del rey David. El mármol es muy antiguo, data antes del tiempo del Señor Jesús y tiene una rajadura. El mármol ha sido remendado. Nos explicó el guía que esa rajadura sucedió en un terremoto en el primer siglo de la era cristiana. No sé lo que eso quiera decir. No sé si David fue uno de los que resucitó o no, porque la tumba está rajada. Solo sé que los judíos veneran mucho ese lugar. Probablemente David no haya sido uno de los que resucitaron, porque la mensajera del Señor dice que eran mártires, que murieron como mártires, lo vimos anoche.
Y el mismo apóstol San Pedro da testimonio de que él no había subido a los cielos. Así que él no debe ser uno de ellos. Pero no sería muy raro que ese terremoto haya partido ese mármol. Ahora, les menciono este detalle porque recuerden, el aposento alto tembló, se estremeció, descendió el Espíritu Santo, la gente se amontonó y ahora Pedro se pone a predicar frente al aposento en la calle donde se había reunido la multitud y dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y yo me lo imagino a Pedro parado allí y diciendo: y hermanos, ahí está el sepulcro del rey David, porque desde el aposento alto, desde la puerta, usted puede ver la entrada al sepulcro del rey David. Así que cuando él estaba predicando, estaba usando allí mismo, señalando con su mano el lugar del sepulcro del rey David. Y entonces sigue diciendo: pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién? Al Cristo, dijo él, al ungido, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, y vean que ahora viene el punto fuerte de su predicación. Este es el clímax, el punto que él está tratando de explicar en la predicación. A este Jesús resucitó Dios de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, versículo 33 es el que tienen que subrayar. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué fue lo que había sucedido según Pedro en ese día? Dice que Jesús derramó el Espíritu Santo porque él había recibido del Padre la promesa, porque fue exaltado a la diestra de Dios. Y ahora va a dar el texto que demuestra esto. Leo otra vez el 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso era lo que había pasado en el cielo, y por eso el Espíritu Santo había sido derramado. Jesús había sido exaltado a la diestra de Dios, había sido entronizado en el cielo. Ahora, quiero hacerles mención al Salmo 110 que está citando David. Y vamos a leerlo, porque aquí está la promesa y la explicación de lo que sucedió en el cielo. En el Salmo 110, vamos a buscarlo, vamos a ver el contexto de cuándo el descendiente de David se iba a sentar en el trono y para qué. Iba a estar a la diestra de Dios, ¿para qué? Versículo 1 del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, este es un salmo de David. Jehová dijo a mi Señor. ¿Saben cómo dice en hebreo? Jehová dijo a Adonai. Aquí están los dos Jehová. Un Jehová diciendo al otro Jehová: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero sigan leyendo. ¿Cuándo iba a suceder esto y por qué? Jehová enviará ¿desde dónde? Desde Sión su vara de poder.
Vean aquí la mención de Sión. Su vara de poder dominará en medio de sus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Esa es una referencia al santuario celestial. En la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora, desde donde nace el sol, tienes tú el rocío de tu juventud. El rocío es símbolo de la lluvia, el rocío, el Espíritu Santo. Vayan cogiendo toda la imagen, porque ahora viene la explicación. Versículo 4. Juró el Señor Jehová y no se arrepentirá. Tú eres, ¿qué cosa? Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo cuando Cristo fue entronizado y fue hecho sentar a la diestra de Dios en el cielo? ¿Fue declarado qué cosa? Sacerdote según el orden de Melquisedec. Oigan esto. Y eso sucedió en el cielo el día de Pentecostés, y por eso Cristo envió el Espíritu Santo. Vamos a entrar un poquito más adentro ahora dentro de esa escena, porque esa escena está prefigurada en el día de Pentecostés. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Comencemos dejando algo en claro. El Espíritu Santo, que fue derramado el día de Pentecostés, tiene dos símbolos en la Biblia. Hay dos símbolos que se usan para representar al Espíritu Santo. Uno es el fuego. Juan dijo, yo os bautizo en agua, pero viene detrás de mí uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. Y descendieron lenguas de fuego. Pero el otro símbolo del Espíritu Santo en la Biblia es ¿qué cosa? El aceite. Y hay un tercer símbolo que es el agua. Jesús mencionó ese símbolo en San Juan en el capítulo 8, cuando él dijo, fluirán de vosotros ríos de agua viva. ¿Y a qué se refería? Cuando él dijo, de vosotros fluirán ríos de agua viva. Bueno, el mismo Juan explica que él se refería a eso hablando del Espíritu Santo que aún no había venido sobre los discípulos. El río, el agua, la lluvia, y ustedes conocen ese simbolismo porque la Biblia nos habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Y qué representa la lluvia temprana? El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Y qué representa la lluvia tardía? El derramamiento del Espíritu Santo antes de la cosecha final. La lluvia tardía es la que madura el grano para la cosecha, y esa es la que estamos esperando ahora, para que se madure el grano y pueda venir la cosecha. El derramamiento final del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Así que la lluvia y el rocío son símbolos del Espíritu Santo. Pero de los tres símbolos bíblicos, claro, está la paloma y varios otros. Estos son los tres principales. De estos tres, sin embargo, el más prominente para representar el Espíritu Santo es el óleo o el aceite. Más importante todavía en la terminología bíblica que el agua y que el fuego es el simbolismo de el aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes los dos olivos en el libro de Zacarías? Que echaban el río de aceite, y entonces explica que eso es el Espíritu de Dios, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los dos olivos
que suplen a los candeleros representan el Espíritu Santo. El aceite en las tinajas de las vírgenes representa el Espíritu Santo. Y el aceite en el ungimiento también representa al Espíritu Santo. Y aquí viene lo interesante. El aceite se usaba para ungir al sumo sacerdote. Vamos a buscarlo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30, Éxodo 30, Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo debía preparar el aceite de la unción. Y dice así, versículo 23 en adelante: tomarás especies finas, mirra excelente 500 ciclos, canela aromática la mitad de esto 250, cálamo aromático 250, casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior, según el arte de perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también ¿a quién? A Aarón. ¿Y quién era Aarón? El sumo sacerdote, y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ese aceite de la santa unción había de ser derramado sobre el sumo sacerdote cuando era ungido. El primero que fue ungido fue Aarón, y de allí en adelante, cada vez que moría un sumo sacerdote, porque fueron muchos, porque eran según la carne, y tenían que ser reemplazados por la muerte, dice San Pablo, mientras que Cristo es uno solo porque es según el orden de Melquisedec, no muere. Ahora, los sumos sacerdotes cada vez antes de poder oficiar como sumos sacerdotes tenían que ser ungidos con el aceite santo de la unción. En Levíticos capítulo 8 se explica cómo Moisés ungió a Aarón para que funcionase por primera vez como sumo sacerdote. Dice en el versículo 10, tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó, roció de él sobre el altar 7 veces, ungió el altar, todos sus utensilios, la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aarón recibió el aceite de la unción sobre su cabeza, fue derramada. Ahora noten, solo el sumo sacerdote se derramaba aceite sobre él. Los demás sacerdotes, los hijos de Aarón, fueron santificados con sangre puesta en los lóbulos de las orejas, en sus dedos, en sus pies, y se salpicó con aceite. Eso está un poquito más adelante en Levíticos 8. Pero solo el sumo sacerdote era ungido con aceite de la cabeza hasta los pies. Lo vamos a ver escrito en un momento. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque resulta que Jesús, durante este tiempo, un tiempo tomó su ascensión al cielo. Pero por 8 días que duraba la consagración de los sacerdotes y del sumo sacerdote, en el cielo se estaba celebrando
la consagración de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso fue lo que pasó durante esos 10 días. El primer tiempo tomó en su ascensión al cielo, y los últimos 8 días fue la consagración de Cristo en el cielo. Elena de White lo explica en el libro Hechos de los Apóstoles. En la página 31 y 32 dice así: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición del Espíritu Santo prometida, pero tenían que esperarla antes de empezar su obra. Jesús les había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos días estuvieron esperándolo? 10 días, desde la ascensión hasta el día de Pentecostés. Y ahora miren lo que dice: cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Cuando esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y esto señaló que Cristo de veras había sido glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Elena de White lo tiene muy clarito. Ella entendía, porque Dios se lo mostró, lo que había pasado en el cielo, y dice que lo que pasó en la tierra era solamente una señal, un simbolismo de lo que había pasado en el cielo con Cristo. Sigue diciendo: el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial en el santuario. ¡Qué tremendo! El hecho de que el Espíritu Santo se derramó en la tierra era señal de que Jesús, después de la ceremonia de entronización, había comenzado su ministerio en el santuario celestial. Eso significa, hermanos, que así como el santuario terrenal, después de que se construyó, antes de iniciar el servicio en él, tenía que ser santificado y consagrado y ungido, también el santuario celestial, antes de iniciar Cristo la obra como sumo sacerdote, captemos bien esto, mientras estaba en pie el santuario terrenal, no se había abierto todavía el camino para el santuario celestial. Pero una vez que el velo del templo se rasgó, ahora se había abierto el camino para que comience la obra, el santuario celestial. Y ahora Cristo entra, pero lo primero que hay que hacer en el cielo, antes que Él pueda comenzar a oficiar como sumo sacerdote, con su sangre para perdonar los pecados, primero tenía que venir la consagración y santificación del santuario celestial y la consagración de Cristo como sumo sacerdote. Interesante, ¿verdad? Y todo esto en el tipo tomaba 8 días. En el antitipo, de la misma manera. Así como las otras fiestas se cumplieron en el día exacto, también la entronización de Cristo se cumplió en el tiempo exacto que señalaba el santuario terrenal. Y ustedes pueden ver lo que sucedió. Ahora vayamos al libro del Levítico 23 para ver lo que dice con respecto al día de Pentecostés. Y vamos a entender un poquito más. Dice en el versículo 15 en adelante: contaréis desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del día séptimo de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Qué se hacía en el día de Pentecostés? Se ofrecía el grano nuevo.
De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en doquiera que habitéis por vuestras generaciones. En el Pentecostés se ofrecía ofrenda encendida a Jehová y se volvía a ofrecer primicias, el grano nuevo a Jehová. Las primicias volvían a ofrecerse, no las mismas de antes, pero aquí estaba otra vez mencionado las primicias. Vamos a leer lo que sucedió el día de Pentecostés, o los días anteriores a Pentecostés, en el cielo. En el deseado de todas las gentes, en la página 773, la mensajera del Señor explica. Escuchen bien, presten atención a la terminología. Estoy leyendo página 772 al final, al pie de la página, y entonces comenzando con la página 773. El día de Pentecostés, noten, el día de Pentecostés les trajo la plenitud del gozo con la presencia del Consolador, así como Cristo lo había prometido. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Ahora ella comienza a explicar los eventos que van a guiar al día de Pentecostés, desde la ascensión hasta el día de Pentecostés. El cielo entero estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía en una nube de ángeles, iba adelante él, Cristo iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. Vean que esta es una entrada triunfal. Él viene como vencedor de la muerte, de haber vencido a Satanás, y trae los rescatados del reino de las tinieblas detrás de él en procesión. Esto es algo impresionante, imagínense la escena, el cielo entero esperando, y ahora Cristo asciende, y junto con él detrás ascienden los que resucitaron con él. ¿Tiene eso base bíblica o solo lo dice Elena de White? También está en la Biblia, ¿no? ¿Dónde? El texto que leímos hace un rato, Efesios capítulo 4, nosotros leímos, fue el texto con que comencé, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto? De que el que subió, ¿acaso no es el mismo que había bajado a las partes más profundas de la tierra? El que bajó, el que subió es el mismo que también bajó, y ahora subió para llenarlo todo. Él llena los cielos y la tierra. Esto es Efesios 4:9. Subiendo, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es eso? Las primicias. Los cautivos que había sacado de la muerte se los llevó con él para el cielo. Ahora sigamos leyendo, para que ustedes vean que la Biblia pone la base, el espíritu de profecía no lo contradice, sino que lo amplía. Los dos están en perfecto acuerdo. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía en la nube de ángeles, iba él adelante.
La multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y cánticos celestiales, acompañaba al gozoso séquito. Había una muchedumbre de ángeles, iban en esa procesión triunfante como un caudillo, como un libertador, como un general que viene del campo de batalla. Viene adelante el general, detrás vienen los cautivos que él ha libertado y atrás viene todo su ejército acompañándole, cantando los cánticos de victoria porque ha salido vencedor de la muerte y ha aplastado la cabeza del diablo. Y entonces los ángeles dicen que van cantando. Todo eso toma tiempo, toma por lo menos 2 días la subida al cielo, porque van, por cierto, la Biblia dice que después de haber resucitado, en las regiones celestes proclamó su victoria. No voy a entrar en ese tema, pero hay algo que Cristo hizo entre esos 2 días, ya que lo estamos tocando. Si quieren leerlo solamente, no voy a entrar a explicarlo. Está en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Es fascinante estudiar la vida de Cristo y todo lo que Él ha hecho. Hay cosas de su vida que nosotros ignoramos, pero que han sucedido y que hay que estudiarlas, hay que conocerlas. La mayoría de la gente, usted le pregunta qué pasó desde los 40 días que Cristo estuvo aquí hasta el día de Pentecostés y no le pueden decir, pero en la Biblia está. Ahí en Colosenses 2 dice, el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora, no, mejor no me meto en este tema. Iba a ir al texto de Pedro, pero voy a dejarlo por allí. Muerto en la carne y vivificado en el espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados. ¿Ok? Pero no voy a entrar en el tema. Mejor lo dejo por ahí, porque si no me voy otra media hora en eso. Pero Cristo, como caudillo vencedor, pasó por las regiones celestes, donde el diablo y sus ángeles están como caudillo libertador, proclamando su victoria, y los ángeles que le acompañaban, junto con los cautivos que traía, proclamaron su victoria en las regiones celestes, camino al cielo, de que Satanás estaba vencido. Eso está ahí en la Biblia, pero vamos a dejarlo por ahí. Siguiendo con la historia. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles se adelanta, se para frente a la puerta y demanda. Salmo 24. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Este es el Salmo 24. Gozosamente los centinelas que guardan la puerta al cielo responden: ¿y quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Preguntan para escuchar la gloria de Cristo. Y entonces responden, busquen el Salmo 24, que de ahí lo estamos leyendo. Salmo 24. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y entonces ahora responde la hueste de ángeles que está afuera: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿De dónde viene el caudillo vencedor? De la batalla más ruda y terrible que se haya peleado, y la ganó sobre el monte Calvario. Alzad puertas vuestras cabezas, vuelven a decir, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y ahora todos los ángeles que están dentro de la ciudad de Dios preguntan a coro: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles, dice la mensajera del Señor,
nunca se cansan de oír ensalzar el nombre precioso de Cristo. Los ángeles no se cansan, vuelven a preguntar, ¿quién es este Rey de Gloria? Los ángeles de la escolta y los redimidos ahora responden a coro: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria, aleluya. Y el coro entero de ángeles, con los millones de ángeles que están dentro y los que han servido de escolta al Señor y lo han venido a recoger de la tierra, se unen en alabanzas a Cristo Jesús. Sigue diciendo la mensajera del Señor: entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. El cielo entero se vuelca a la calle a dar la bienvenida triunfante al Rey de Gloria, que viene trayendo los primeros, las primicias de los que han sido redimidos, y a darles entrada eterna en la ciudad de Dios. Allí está el trono, y en derredor del trono el arco iris de la promesa. Allí están los querubines, los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios y los representantes de todos los mundos que nunca cayeron. Están todos congregados. No solamente los ángeles, los representantes de todo el universo. El fin de semana pasado estuve en Washington, D.C., predicando a los hermanos allí en Washington, D.C., y aprovechamos el viernes por la tarde a ir con mi hijo a ver el museo donde están las cosas del espacio. Mi hijo quedó fascinado. Allí están todos los cohetes que han ido para allá, a esos lugares, a la luna y más allá. Y luego hay una película que le presentan a uno, donde presenta la inmensidad de lo que es el universo. Quedamos pasmados, porque la Tierra no es sino un puntito dentro del sistema solar, y el sistema solar no es sino un puntito dentro de la Vía Láctea, y la Vía Láctea es nuestro sistema, nuestro universo. Pero hay, dicen los científicos, a simple vista no se alcanzan a ver, pero con los telescopios más potentes han llegado a encontrar más de 500 universos, como la Vía Láctea, de grande cada uno, y dicen que la Vía Láctea es uno de los más pequeños. Más de 500 universos, pero calculan, porque los telescopios solo llegan hasta cierto lugar, y cuanto más fuertes son, más ven por allá. Calculan que hay, dicen ellos, más de 2000 universos, y todos giran en torno a un punto focal en el cielo, la constelación de Orión. No se pierdan el tema de mañana por la noche, donde vamos a escuchar el tema sobre Orión. Ahora, sí, eso es algo tremendo. ¿Quién es que lo va a dar? El pastor Mario Ríos. Ah, bueno, pues él va a estar aquí mañana por la noche. ¿Sí o no? Sí, ok. Pero déjenme volver. Todos esos universos, miles de ellos, imagínense, cada universo tiene millones de millones de millones de astros. Cada universo, y son miles de universos. Es tan grande. Nosotros hablamos de el universo, pero son miles de universos. Y cada uno de esos va a enviar envió sus representantes cuando Cristo fue entronizado en el cielo. Imagínense qué fiesta del universo de Dios. Los seres que nunca pecaron estaban todos reunidos para dar la bienvenida al caudillo vencedor. Y ahora dice el concilio celestial. Dios tiene un concilio en el cielo en el cual hay representantes de todos los mundos creados. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios
y a su Hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás deseaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. ¡Qué ocasión tremenda! El cielo lleno de todos los representantes del universo dándole la bienvenida a Cristo. Todos ellos sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no. Todavía no puede proseguir la ceremonia. Hay algo que tiene que hacer. Levítico 23. Traer la ofrenda mecida, porque ha llegado la hora de presentarla. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. ¿Notan que ahora menciona otra vez las primicias? En Levíticos 23 está mencionada en la fiesta de las primicias y en la fiesta del Pentecostés. El tipo se encuentra con el antitipo. Las primicias fueron presentadas el día de Pentecostés, como lo vimos anoche, el día de las primicias, y ahora vuelven a presentarse, esta vez para que reciban entrada eterna a la ciudad de Dios. Y entonces dice, se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, escuchen bien esto, el Padre y el Hijo se habían dado la mano para hacer un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Había hecho un pacto antes aún de crear la tierra. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó consumado es, se dirigió al Padre al decir consumado es. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también estén conmigo. ¿Tienen derecho de quedarse conmigo aquí o no? Entonces se oye la voz de Dios. ¿Cómo será la voz de Dios? De Dios Padre. ¿Será baja o será un tenor? ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Dios Padre también canta? Cuando yo vaya al cielo quiero escuchar a Dios dirigiendo en los cánticos de los ángeles. Yo me imagino que tendrá una voz de bajo. No sé, la Biblia no dice, pero dice se escuchó la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y de los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Recuerden, en las primeras primicias
Cristo los presenta ante el Padre, pero ahora la ocasión es un concilio de todo el universo, y ahora deben ser aceptados ante todo el concilio delante del cual Satanás acusó a Dios y a su Hijo. Ahora el concilio es quien determina la justicia de Dios ante todo el universo. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando en terminología del santuario, y el santuario es el lugar en el cual Dios manifiesta su justicia para todo el universo. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y ahora dice, los brazos del Padre rodean a su Hijo y se confunden en un profundo abrazo. Se da la orden, adórenlo todos los ángeles del cielo. Y ahí comienza la celebración. Pero es que es lindo hablar de Cristo, ¿verdad? Glorificar. Si los ángeles no se cansan de proclamar su nombre, ¿cuánto más nosotros, seres mortales? Luego viene la entronización de Cristo, la consagración del santuario y del sumo sacerdote. Elena de White describe la escena, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer directamente en la Biblia, en el tipo. En Levítico 8, dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, reúne a toda la congregación en la puerta del tabernáculo. Vean qué interesante. Para la consagración de Aarón se reúne toda la congregación. Para la consagración de Cristo en el cielo se reúne toda la congregación de todos los universos que Dios ha creado en la puerta del tabernáculo. Antes de que él entre, hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y reunió a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, al leer esto, trasladen ustedes ahora la escena al santuario celestial. Piensen que esto es solo en miniatura de lo que sucedió allá en el cielo, en ese santuario que levantó Dios y no el hombre. La escena es mucho más gloriosa. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón. Lo lavó con agua. Cristo es acercado ante su Padre. No necesita ser lavado con agua porque ya viene de haber pasado por su bautismo. Puso sobre él la túnica. Elena de White describe la escena cuando Dios Padre viste al Hijo con las ropas del sumo sacerdote ante toda la congregación del cielo. Parte por parte le va poniendo su ropa. Pone la túnica blanca, le ciñe con el cinto, luego le coloca el manto, pone encima el éfod, ciñe el cinto del éfod y lo ajusta sobre él. Luego le coloca el pectoral y encima del mismo el urim y el tumim. Después le pone la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente una lámina de oro, la diadema santa como Jehová había mandado. Cristo se viste para la escena. Y luego toma Moisés del aceite, de la unción, y unge el tabernáculo y todas las cosas que están en él, y la santifica. Y rocía sobre el altar 7 veces, unge el altar y todos sus utensilios, la fuente, su base, para santificarlo. Primero viene la consagración del santuario, y luego la consagración del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Cuando Elena de White describe en el conflicto cuando a Cristo se le quitan las vestiduras de sumo sacerdote y se le ponen las vestiduras de rey.
¿Cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo va a tener un cambio de vestiduras Jesús? ¿Cuándo? Cuando se cierre el tiempo de gracia. Cuando declare otra vez, consumado es. Esa palabra consumado es se repite mucho, y cada vez que se dice consumado es porque termina una parte en la obra de la redención. Consumado es en la cruz, consumado es en la resurrección, cuando ascendió al cielo, en las primicias. Consumado es en el Pentecostés, lo vuelve a repetir. Consumado es, y lo vamos a ver aquí esta tarde, en el día de expiación. Consumado es. Y cuando termina el día de expiación, cuando sale del santuario, vuelve a decir consumado es, y allí se le quitan las vestiduras de sumo sacerdote y se le colocan las vestiduras reales. Ahora, el sumo sacerdote era ungido, pero en la Biblia nosotros encontramos que aparte del sumo sacerdote, también se ungía. Solo 3 tipos de personas eran ungidos con aceite en el Antiguo Testamento. ¿Me pueden decir ustedes quién eran los 3 que eran ungidos con aceite? ¿Quién eran? Los reyes, el sumo sacerdote, y ¿quiénes otros eran ungidos con aceite? Los profetas. Se le derramaba aceite sobre su cabeza. Reyes, sumo sacerdote y profetas. Los 3 títulos de Cristo: profeta, sumo sacerdote y rey. Yo no tengo el tiempo en esta hora de entrar a mostrar el significado de eso, pero Cristo es ungido 3 veces. Fue ungido en el momento de su bautismo. ¿Cómo qué fue ungido en el momento de su bautismo? Como profeta. Moisés dijo: un profeta levantaré en medio de tus hermanos, a él oiréis. Nosotros conocemos esa profecía, la de los 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el ¿qué? Mesías. ¿Y qué quiere decir Mesías? Ungido. Hasta el ungido habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de esto se quitará la vida al Mesías, al ungido. ¿Saben que Jesús fue ungido en su primera función? Esto representa, escuchen bien, representa las 3 fases de su ministerio. En el atrio del templo representa su ministerio en la tierra. El lugar santo representa su ministerio en el lugar santo del santuario celestial, desde su ascensión hasta el día de expiación. Y el lugar santísimo representa su ministerio desde 1844 hasta el final. Ahora, lo que pasó en el atrio, lo que sucedía en el atrio, representa lo que Cristo hizo aquí en esta tierra. Luego, lo demás sucede en el santuario celestial. Cristo fue ungido como profeta. Y tomen algo en consideración al hablar de profetas. Les podría dar los textos si alguno quiere anotarlos. Lucas 1:76, cuando Cristo nació, dice: este será llamado profeta del Altísimo. Ahora, los profetas, tomen bien en cuenta, también está Lucas 24:19, Juan 6:14, Juan 7:40, Hechos 3:22. Todo eso nos muestra que Cristo vino aquí como profeta y fue ungido como profeta. Por cierto, un texto muy interesante está en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Dice en el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo vino a hablar como Él hablaba antes por los profetas. Vino a cumplir el oficio profético aquí en esta tierra.
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de su mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primero vino a morir para luego sentarse a la diestra de Dios el día de Pentecostés. Ahora, les voy a mencionar algo interesante. ¿Cuál es el punto focal de la obra de Cristo aquí en la tierra? Díganlo, ustedes lo saben. El punto focal de la obra de Cristo aquí en esta tierra, ¿a qué vino aquí? Vino a morir. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate, a dar su vida en expiación. Él vino a morir, pero fue ungido como profeta. Les desafío a ustedes a que busquen en la Biblia y vean cuál de los profetas no fue dado muerte por el pueblo de Dios. Lean en el libro de Hechos, en el capítulo 7 y el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Cuál de los profetas no fue perseguido? Todos. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y asesinos. A todos los profetas los persiguieron y a los que anunciaron la venida de Cristo los mataron. ¡Qué tremendo! Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y persigues a los que te son enviados. Matas a los profetas. ¿Por qué les menciono esto? Porque el ungimiento de Cristo como profeta prefiguraba su muerte. Los profetas eran los que eran matados. Los profetas eran los que eran perseguidos. Y Cristo en esta tierra vino como profeta. Su ministerio giraba en torno al título de profeta, porque el profeta prefiguraba muerte. Mientras que al subir al cielo, vean que son tres los que eran ungidos: profetas, sumo sacerdote y rey. El segundo ungimiento de Cristo tiene que ver con su sumo sacerdote. Ahora comienza a ministrar en el santuario celestial. Y la tercera coronación de Cristo tiene que ver como rey. Ahora quiero explicar algo. Cristo siempre ha sido profeta, siempre ha sido sumo sacerdote y siempre será rey. O sea, no es que en un tiempo fue sumo sacerdote pero no fue rey, y en otro fue profeta pero no fue rey y sumo sacerdote. Desde toda la eternidad Él es el mediador entre Dios y los hombres y por lo tanto es sumo sacerdote. Desde toda la eternidad es rey, porque es hijo del rey. Él nunca llegó a ser rey, siempre fue rey. Y desde toda la eternidad es profeta. Él es el que habló por los profetas, era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de Él. Así que los tres oficios son de Cristo siempre, pero en el plan de salvación, primero viene como profeta, luego como sumo sacerdote y luego como rey, en la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que la vamos a ver esta tarde. Volviendo al ungimiento de Cristo, lo que pasó en el cielo, lo vamos a ver ahora en profecía. ¿En dónde se imaginan ustedes? En el Salmo 133. En el Salmo 133. Y vean ustedes qué interesante. Este es un salmo muy interesante. También es de David. Y solamente tiene 3 versículos. Pero es un salmo cargado de simbolismo para el día de Pentecostés. Dice así:
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Se acuerdan que les dije que se acuerden de Hechos 2:1? ¿Qué decía allí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos los discípulos unánimes juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos unánimes. Eso es lo que quiere decir la palabra en armonía, unánimes. La mensajera del Señor dice con respecto al Pentecostés: en el libro Hechos de los Apóstoles, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Oraron con intenso fervor, dejaron de lado sus diferencias, poniendo aparte todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano, se acercaron más a Dios y los unos a los otros. Estaban unánimes juntos. Hermanos, si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo, debe haber perfecta armonía, unidad. No esperemos que la lluvia tardía sea derramada mientras la experiencia de la lluvia temprana no se repita entre nosotros. Tenemos que dejar de lado todas las desarmonías, todo el espíritu de supremacía, los celos. Mientras haya celos y envidias entre el pueblo de Dios, tanto entre los dirigentes como entre la hermandad, mientras haya diferencias entre nosotros, no esperemos que la promesa del Espíritu Santo sea cumplida entre nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y miren cómo sigue, versículo 2 del Salmo 33. Es como el buen... ¿Qué cosa es óleo? Aceite. Vayan abriendo los ojos porque aquí viene toda la terminología de la unción. Es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? Oh, aquí está Aarón. ¿Y quién es Aarón? El sumo sacerdote. ¿Y cuándo desciende el buen óleo sobre la cabeza, chorrea por la barba y va hasta el borde de sus vestiduras? ¿Cuándo? En su ungimiento, dice en Levíticos 8, y derramó el aceite sobre su cabeza. Y dice aquí, chorreó por su barba, y sigan leyendo, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora imagínense la escena en el cielo, hermanos. Cristo es ungido con el Espíritu Santo. Está vestido con las ropas del sumo sacerdote. Y vean el detalle de Hechos capítulo 2. No pierdan el Salmo 133 porque ahora volvemos al versículo 3. Pero vean el detalle de Hechos 2:33. Dice: así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién recibió el Espíritu Santo primero? Cristo. Él recibió del Padre la promesa y Él ahora derrama sobre sus hijos el Espíritu Santo porque Él la recibió primero de su Padre. Esto es símbolo del ungimiento de Cristo como sumo sacerdote. Pedro lo dice allí mismo. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo está relacionado. Volviendo al Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras.
Qué hermoso, cuando Cristo recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo para ungirlo como sumo sacerdote, y el Espíritu Santo llenó el santuario de gloria, ungiéndolo para iniciar el ministerio de Cristo. Esa fue la inauguración del santuario celestial. Cuando el Espíritu Santo, en forma de aceite, fue derramado sobre Cristo, chorreó el aceite abundante sobre su barba. Y fue tanto el aceite que fue hasta el borde de las vestiduras. Fue tanto el Espíritu Santo que fue derramado sobre Cristo en el día de Pentecostés, que chorreó hasta la tierra y cayó en forma de lengua de fuego sobre los discípulos. Pero no era el Espíritu Santo enviado para ellos solamente, era la promesa que Cristo recibió del Padre y Él la derramó sobre sus discípulos. Tanto fue el óleo que fue echado sobre la cabeza que chorreó hasta el borde de las vestiduras y se rebasó, se chorreó hasta la misma tierra, ungiendo a los apóstoles con el Espíritu Santo. Vamos a poner aquí en la pizarra: entronación de Cristo. Entronación. El día de Pentecostés representa su ungimiento en el santuario celestial para iniciar el plan de salvación. Y usted dice, ¿iniciar el plan de salvación? ¿No estaba este iniciado desde toda la eternidad? Sí, pero ahora se pone en ejecución el santuario celestial y se ofrece la salvación, no a través de un santuario terrenal, sino a través del santuario celestial. Lo acabamos de leer allí en Hechos de los Apóstoles, página 32. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo que el Redentor había iniciado su ministerio celestial como sumo sacerdote en el santuario del cielo. Eso es lo que significa el derramamiento del Espíritu Santo. Versículo 3 del Salmo 133. Como el rocío del monte Hermón. Óleo, símbolo del Espíritu Santo. Rocío, símbolo del Espíritu Santo. La lluvia, el rocío, la nieve, todo eso es símbolo del Espíritu Santo. Como el rocío del Hermón que desciende ¿sobre dónde, hermanos? Sobre los montes de Sión. ¿Y a dónde estaban los discípulos reunidos? En el monte de Sión, en el aposento alto. Y cuando Cristo fue ungido en el cielo, el rocío, porque allá arriba fue una chorreadera tremenda, pero el rocío llegó hasta abajo. Las gotitas del Espíritu Santo que fueron echadas y derramadas sobre Cristo en el cielo, cayeron en lenguas de fuego sobre el monte de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso ese salmo, ¿verdad? ¿Verdad que ahora ese salmo va a tener un significado especial para ustedes? Ya nunca más va a ser un salmo simplemente de la armonía de los hermanos. ¿Quién es el centro de la Biblia? Cristo. Y cuando usted lee la Escritura haciendo de Jesús el centro, todo cobra un significado especial. Aquí está hablando de la entronación de Cristo en el santuario celestial como sumo sacerdote. ¡Qué hermoso! Jesús comienza ahora a oficiar en el santuario celestial. Toda esa ceremonia, dice Levítico capítulo 8, dura 8 días. La inauguración del santuario, la coronación de Cristo, la entronización de Cristo a la diestra de Dios, y vestido de sumo sacerdote, el ungimiento como sumo sacerdote. ¿Y qué es lo primero que hace el sumo sacerdote al iniciar su ministerio allá? Pues en el día de Pentecostés no se ofrecía un cordero, como en el día de las primicias, sino 7 corderos. ¿Por qué 7 corderos? Porque resulta que en el día de primicias
Se ofrece un cordero porque Cristo en el cielo se ofrece ante el Padre como cordero. ¿Recuerdan lo que vimos anoche cuando se presentó el día de su resurrección y dijo: Padre, mis manos, mis pies, mi costado? Ese es el cordero siendo ofrecido delante de Dios en el día de las primicias. Pero en el día de Pentecostés son 7, y el número 7 representa plenitud, perfección. Para cada día un cordero. Pero escuchen bien, en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó el sermón y les explicó lo que había sucedido, ¿cuántas almas aceptaron el llamamiento de Pedro y entregaron su vida a Dios mediante el bautismo? ¿Cuántas? Más de 3,000 fueron bautizados. ¡Qué inauguración para el santuario celestial! Cristo ofreciendo ahora los méritos de su muerte expiatoria en la cruz, ofreciendo su sangre y haciendo expiación por el pecado, porque la expiación no se hace en la tierra sino en el cielo. La víctima se sacrifica en el altar, pero la sangre se lleva ¿a dónde? Dentro del santuario para rociarla frente al velo, en el lugar santo. Así Cristo ahora, en virtud de su sacrificio, ofrece su sangre para redimir a más de 3,000. Por eso son 7 corderos. Los 7 corderos representan el número perfecto, la plenitud del sacrificio de Cristo. Y como eran 3,000, a diferencia quizás, no sabemos cuánto fue la multitud de los que fueron ofrecidos el día de las primicias, pero aquí las primicias de la cosecha en la tierra y los de Pentecostés representan las primicias de entre los vivos. Los que resucitaron con Cristo son las primicias de los muertos, los de Pentecostés son las primicias de los vivos. ¿Van viendo ahora la relación? En el día de las primicias se ofrece la primicia porque Cristo es primicias de los que durmieron y con Él los santos que resucitaron. Pero en el día de Pentecostés se ofrece el grano nuevo de la cosecha, y el grano nuevo son los 3,000 nuevos conversos el día de Pentecostés, que son llevados ante el trono de Dios y Cristo hace intercesión por ellos y sus pecados les son transferidos al santuario. Confiesan el pecado de haber crucificado al Hijo de Dios, se arrepienten. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Todo está relacionado. Es un paquete completo el día de Pentecostés. Perdonen lo que voy a decir, pero pobrecitos los hermanos que se llaman pentecosteses y dicen que todo lo que pasó en el día de Pentecostés es hablar en lenguas. ¡Qué poquito! Pobrecitos, ¿verdad? No estoy hablando mal de ellos. Ellos adoran al Señor de la manera como lo entienden, pero cuán grande, cuán mucho más maravilloso y glorioso es el mensaje adventista. Porque no solamente nos centramos en un pedacito de lo que pasó el día de Pentecostés, que fue el hablar en lengua, que los discípulos hablaron en lengua, pero eso es lo menos que pasó. Lo más grande, lo más glorioso, lo más majestuoso fue lo que pasó en el cielo, lo que Cristo hizo por nosotros en el cielo, la gran coronación de Cristo cuando comenzó su ministerio como sumo sacerdote. Así que para nosotros Pentecostés tiene un significado mucho más especial. Pero déjenme decirles algo más. Y el tiempo ya se nos fue, voy a cerrar. Pero ahora venía la segunda parte. Ya no la voy a dar. La segunda parte era la recepción del Espíritu Santo en relación con la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Porque recuerden que el Pentecostés miraba hacia el futuro, pero también miraba hacia el pasado, y en el día de Pentecostés se promulgó la ley. Si ustedes quieren recordar un poquito, la última vez que estuve en esta iglesia
y prediqué en ese mismo púlpito, di el tema sobre el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en el sellamiento. Y expliqué que quién fue el que escribió los 10 mandamientos sobre el monte Sinaí. ¿Quién fue? El dedo de Dios. ¿Y cuál es el dedo de Dios? ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Escribir la ley en nuestros corazones. Hebreos capítulo 10. Así que todo está unido. En el día de Pentecostés, Cristo entra en el santuario celestial donde está la santa ley de Dios. Envía el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo es escribir su santa ley en nuestros corazones. En el Pentecostés se promulga la ley como norma de vida. En el día de expiación, la ley es norma de juicio. En las dos fiestas está la ley. Aquí el Espíritu Santo la escribe, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y la obra de Cristo, durante el tiempo, desde el día de Pentecostés hasta el día de expiación, que esto nos habla de la era cristiana, desde el año 31 hasta el año 1844. Durante todo ese tiempo, la obra de Cristo fue en el lugar santo, intercediendo por nosotros, ofreciendo el sacrificio diario, continuo. Claro, hubo un tiempo en que el cuerno pequeño quitó el continuo sacrificio y puso la abominación asoladora. Quitó a Cristo de su lugar y puso un sacrificio aquí en la tierra, quitando el sacrificio en el cielo. Pero durante toda la era cristiana, Cristo está ofreciendo en el lugar santo la virtud de su sacrificio en el servicio diario. Pero entonces viene el servicio anual, el día de expiación. Y de aquí en adelante Cristo entra en el lugar santísimo para comenzar la obra de juicio. Durante toda la era cristiana, el Espíritu Santo trabaja enviado por Cristo, trayendo a las personas al arrepentimiento y a la confesión de pecado, e implantando en su vida el principio de vida que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que significa el Pentecostés, y estamos en la era del Pentecostés. Los adventistas del séptimo día somos los verdaderos pentecostales. ¿Saben por qué? Porque permitimos, o debiéramos permitir, si no lo estamos haciendo, mejor que lo hagamos, que el Espíritu Santo escriba su ley en nuestros corazones. Hay algunos que quieren el poder del Espíritu, pero no quieren el carácter, así como el diablo, que quería el poder de Cristo, pero no quería el carácter de Cristo. De igual manera hay algunos que quieren tener el poder del Espíritu Santo, para ellos manejar el Espíritu Santo, en vez de dejar que el Espíritu Santo los use a ellos. Cuando el Espíritu Santo viene al alma, trae con él los frutos del Espíritu, y se van a ver en la vida. Y la obra del Espíritu Santo es escribir, dice el Señor, este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones las grabaré. Esa es la obra del Espíritu Santo. Como en antaño escribió la ley en tablas de piedra, ahora las escribe en las tablas de carne de nuestro corazón. Estamos en la era pentecostal, desde la ascensión de Cristo. Pero esta tarde vamos a ver, como la profecía señalaba, que iba a venir un gran día especial, el gran día de la expiación, el Yom Kippur, anunciado 10 días antes por la fiesta de las trompetas. Con esto hemos completado las fiestas de primavera y del verano. Ahora vienen las fiestas del otoño para la tarde. ¿No es maravilloso estudiar el santuario, hermanos? Todo nos habla acerca de Cristo. Aquí le aceptamos como nuestro sacrificio, como profeta. Oh Jerusalén, que matas a los profetas. Aquí le aceptamos como nuestro
sumo sacerdote en el santuario celestial, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir ayuda y socorro en el día oportuno. Y aquí le aceptamos como nuestro abogado y juez, y como el Rey que viene en los tabernáculos. Toda la obra de Cristo completa en el santuario. ¿Es Cristo tu sacrificio? ¿Es Cristo tu intercesor y abogado en el santuario celestial? ¿Es Cristo tu juez y defensor en el día del juicio? Si le has aceptado en estas categorías, también Él podrá ser tu Rey que viene a buscarte. Pero a menos que Él sea tu sacrificio, tu intercesor y tu abogado defensor, entonces, y solo entonces, podrá ser el Rey que viene a buscarte. Que el Señor nos ayude para que al comprender estas tremendas verdades de la palabra de Dios, podamos vivirlas en nuestra vida. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pentecostés es como el buen óleo, el aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que la vida eterna sea tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.